Ya habíamos visto entonces que la derivada, geométricamente hablando, ¿sí?, era la pendiente de la recta tangente. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza porque después lo va a aparecer como enunciado de los ejercicios muchas veces, ¿sí? Así que entonces vamos a recordar esas cosas que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto que la derivada es, geométricamente hablando, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Profe, Sí, hola, hay algunos que llegamos 10 minutos más tarde porque tuvimos clase de drama, no hay pero ningún te problema, no avisaba hay ningún para... problema, no hay ningún problema. Igual Gracias. estamos recién arrancando, nada más viendo un poco lo que vimos la otra vez, ¿sí? Ok, gracias. Entonces, habíamos hablado de eso, ¿sí?, de la pendiente de la recta tangente, y habíamos visto que la derivada, de alguna manera, lo que mide es cómo cambia la función cuando cambia x, ¿sí? Esa era la idea básica de la derivada, ¿sí? Mide el cambio de la función, cualquiera sea de la que estamos hablando, cuando cambia o con relación a, ¿sí?, la variable, la x, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, la pregunta es, si a mí me dan una función, por ejemplo, a mí me dicen que f de x es x al cuadrado, y me preguntan cuál es la derivada de esa función, fíjense que lo primero, según lo que nosotros estuvimos hablando la otra vez, cuando a mí me preguntan la derivada de una función, me tienen que preguntar la derivada de una función en un cierto punto. Porque si la derivada era la pendiente de la recta tangente, es decir, ¿se acuerdan que habíamos visto que si teníamos, ¿sí?, una función cuadrática como esta, x cuadrado, que es aproximadamente así, la recta tangente la podemos trazar, ¿sí?, acá y me va a quedar así, pero si la trazo en este punto, ¿sí?, pero si la trazo, por ejemplo, en este punto, me va a quedar así, y si la trazo en este punto, me va a quedar derecha, ¿sí? Y en cada lugar de la función tenemos una derivada distinta, porque la recta tangente es distinta y por lo tanto la pendiente también, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿sí?, o a qué se refiere que nos digan calcular la derivada de una función? ¿Sí? Entonces, cuando me dicen así, cuando me dicen calcular la derivada de una función así a secas, lo que me están pidiendo en realidad es que yo calcule otra función, ¿sí? Esta función, para cada valor de x me da un valor de y, ¿no? Como siempre. Si ustedes en f de x igual a x cuadrado dicen, bueno, x vale 5, bueno, entonces el valor correspondiente es 25. Si x vale 2, el valor correspondiente es 4, porque es x cuadrado. Lo que yo estoy buscando cuando me preguntan la recta tangente, la recta no, la derivada, es una función que para cada valor de x me devuelva lo que vale la derivada en ese punto. ¿Sí? Es lo que me están pidiendo que encuentre cuando me hablan así a secas de la derivada de una función. En realidad me están hablando de la función derivada. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar únicamente con funciones polinómicas, ¿sí? No vamos a hacer derivadas analíticamente de ninguna función que no sea un polinomio. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si alguno me quería preguntar algo. Muy bien. Profe, acabé de llegar, no me dejaba entrar porque me decía que el código era incorrecto. Está bien, no hay problema. Mientras puedan entrar, genial. Si ven, yo en este momento no estoy viendo el chat porque no tengo lugar en la pantalla. Si alguno ve que alguien manda en el chat que no puede entrar, avísenme y vemos cómo lo arreglamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a esto. Si a mí me dan esta función, ¿sí?, x cuadrado, y me dicen
decime la derivada de esta función, lo que me están preguntando en realidad entonces es, ¿sí?, la función derivada. Me están pidiendo que yo encuentre una función que en cada uno de los valores de x me da lo que vale la derivada en ese valor, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Esto, derivar es fácil, ¿sí? ¿Nada? Bien. Derivar es fácil, en realidad. Derivar es aplicar unas reglas, ¿sí? Y nosotros no vamos a ver muchos casos, así que básicamente, ¿sí?, nosotros vamos a usar 2 o 3 reglas para hacer derivadas, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas reglas, así ya después se pueden ir haciendo distintos ejemplos y distintos ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a sacar esto de acá y vamos a escribir simplemente las reglas de derivación, ¿sí? Las reglas de derivación. Lo que voy a escribir es una serie de reglas, después armamos una tabla que es más fácil de ver, pero lo vamos a escribir primero como reglas, ¿sí? Primero. Espera, bueno. Voy a hacer el pedido del supermercado y Ahí está. Muy bien. Entonces, primera cosa, ¿sí? Primera regla. Si la función es constante, ¿sí?, si f de x es igual a k, o sea, un número, ¿sí?, un número solo, esa línea no se tenía que hacer. ¿Sí? En este caso, la derivada, ¿sí?, que la vamos a escribir así, 2 maneras de escribirla. La primera es poniéndole así un tilde, una prima, le decimos en matemática a ese apóstrofe que está después de la F, ¿sí? La derivada es, me siguen haciendo líneas, la derivada es, ¿sí?, 0, ¿está bien? Si la función es un número, la derivada es 0. La derivada de un número, otra manera de decirlo, la derivada de un número es 0, ¿sí? Otra forma de escribir esto, también podríamos escribir, y a veces aparece escrito así, ¿sí?, es dy dividido dx. Esto es nada más todo eso junto, piénsenlo como un símbolo que quiere decir derivada, ¿sí? Cualquiera de las 2 maneras, estamos hablando de la derivada, ¿ok? Lo podemos escribir así, lo podemos escribir así, ¿sí? En ambos casos, de lo que estamos hablando es la derivada. ¿Está bien? Es nada más una manera de escribirlo. Puede ser cualquiera de las 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Pregunta. primera... Sí. ¿Y cómo sería esto en palabras, ponele? Esto escrito, ¿sí?, lo diríamos así. Diríamos, ¿sí?, que la derivada de un número, de un número es 0. ¿Sí? La derivada de un número es 0. Vamos a ver otro caso, otra regla de derivación, ¿sí? Otra regla de derivación es que si la función es un número por x, ¿sí?, si aparece una x ahora, antes era solamente un número. Si aparece una x, la derivada ahora, f' de x, es k. ¿Sí? Entonces, si la función original es un número por x, la derivada es nada más el número, ¿sí? Por ejemplo,
Si a mí me dicen que la función es la función 3x, y me dicen, dame la derivada de esa función, yo puedo escribir directamente la derivada, ahora lo voy a escribir con la otra manera, ¿sí? La derivada es 3. Listo, ya derivé, ya terminé. Nada más que eso. ¿Sí? Si me hubieran dicho, en el caso anterior, ¿sí? Me hubieran dicho, bueno, la función es 8, así, un número nada más. Bueno, yo digo, la derivada es 0. ¿Está bien? O sea que en este caso, ¿sí? Podríamos hablar de la derivada de un número por x es ese número, ¿sí? Igual después vamos a resumir esto todo en una tablita para que les quede claro y a mano. Y la última que vamos a ver, es así, es un poquito más complicada de escribir, ¿sí? Es, ¿qué pasa cuando tenemos una función que es una función polinómica? Por ejemplo, la que habíamos escrito antes. Si la función ahora es x elevada a la un número n, ¿sí? A la un número n cualquiera. X cuadrado, X cubo, X quinta, todas esas. ¿Eh? En este caso, la derivada de esto, ¿sí? Va a ser, primero, ese número n que estaba en el exponente, multiplicando. Después la x, y la x elevada a 1 menos de lo que decía antes. Es decir, vamos a poner ejemplos para que esto se entienda mejor, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, si nosotros tenemos que f de x es x a la quinta, ¿sí? Es decir, que nuestro n vale 5, ¿está bien? ¿Cómo vamos a escribir la derivada de eso? La derivada de eso, ¿quién va a ser? Va a ser el número que está en el exponente, en este caso entonces 5, va a bajar a multiplicar. Y la x va a seguir ahí, pero en el lugar de donde estaba el 5 tengo que poner uno menos que antes. En este caso, 4. ¿Sí? No es complicado, por ahí es difícil verlo escrito, pero en realidad lo que tengo que hacer no es nada muy difícil, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? ¿Hasta acá Sí. vamos? Vamos a escribir otro ejemplo. Yo no entendí por qué el 4 ese. Ya, porque fíjate que la fórmula dice que yo tengo que poner uno menos de lo que había antes. Entonces, en este caso había un Ah, 5, listo, listo. pongo un 4. Escribamos otro ejemplo para que quede claro, ¿sí? Otro ejemplo de la misma. Supongamos que tenemos que f de x es x a la 2, como habíamos escrito hoy al principio, x cuadrado. ¿Quién va a ser la derivada de x cuadrado? ¿Y qué voy a hacer? Voy a agarrar el 2 y lo voy a bajar a multiplicar. O sea que la derivada, ¿quién va a ser? 2 por x a la ¿cuánto? Y a la 1, porque tengo que poner 1 menos de lo que estaba ahí. O sea, lo dejo así, ya está. 2 a la x. 2x, perdón. ¿Sí? Entonces, si tengo x a la n, un exponente, digamos, ¿qué hago? Y el exponente lo bajo multiplicando, y en el lugar donde estaba pongo 1 menos de lo que había. ¿Sí? Esto es válido incluso cuando ese exponente es negativo, ¿sí? Podríamos poner como otro ejemplo, ¿sí? Si tenemos f de x igual, por ejemplo, x a la menos 2, entonces la derivada es también ese menos 2 que está ahí arriba, bajarlo multiplicando, o sea que pongo menos 2 por x a la ¿cuánto? Y a la menos 2 menos 1, o sea, a la menos 3. ¿Sí? Por supuesto que una manera más cómoda de escribir esto, acuérdense que un exponente negativo
me lo manda a dividir, ¿sí? Una manera más cómoda de escribir eso sería así, ¿sí? Pero eso es propiedades de la potencia, ¿sí? Si no se lo acuerdan lo revisamos, pero recuerden que un exponente negativo lo que hace es ponerlo dividiendo lo que está, ¿sí? Me lo da vuelta, ¿se acuerdan? Los negativos me lo dan vuelta. Muy bien. Entonces, básicamente vimos, ¿sí? 3 reglas. Y las vamos a resumir, como les había dicho antes, en una tablita. Sí, Gastón, sí. perdón, yo no sé por qué estuvo como 15 minutos hasta que me pude conectar y me conecté hace un ratito. ¿La clase está grabada para que después pueda Sí, ver el igual la principio? clase la voy a grabar. Sí, ¿Por sí, qué? sí. La clase la estoy grabando y va a estar disponible en YouTube, sí. Ah, porque no, o sea, estoy un poco perdido porque no pude estar en el principio, porque estuvo Igual, 20 minutos básicamente lo que les va a servir, cargándose. está bien, no era. Lo que les va a servir para los ejercicios es esta tablita que yo voy a poner acá ahora, ¿sí? Que recuerden lo que estuvimos hablando. Vamos a resumir todo lo que estuvimos hablando. Si la derivada es, si la función original es un número, entonces la derivada es 0. Simplemente. Si la función original es un número por x, entonces la derivada es x. Nada más que eso. Y si la función original es x elevada a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. O sea, el exponente lo pongo multiplicando adelante, y donde estaba el exponente pongo uno menos que antes, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a usar para resolver el ejercicio, ¿sí? Eso es lo que hay que, ¿F digamos, qué significa? a ver, ¿sí? F es una función cualquiera. Ah, ¿Sí? perfecto. Y F' con apóstrofe, es la derivada, ¿sí? Ahora, lo único que nos quedaría tener en cuenta es que estas cosas se pueden combinar, es decir, que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me combinan estas cosas? Vamos a dejar eso ahí al costado para tenerlo a mano, ¿sí? Y voy a escribir al costado. Supongan que ahora a mí me dicen, bueno, f de x es x cubo más 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? Vos dame la derivada de esto. ¿Qué voy a hacer? Y voy a aplicar término por término las reglas que están al lado en la columna correspondiente. Es decir, que si yo quiero la derivada, voy a empezar por la derivada de x cubo. ¿Eh? La derivada de x cubo es, lo tenemos que hacer con esta, ¿sí? Línea, porque es x al algo. ¿Y cómo dice que tengo que hacer? Dice que tengo que poner el exponente primero multiplicando, después la x y ponerle un exponente 1 menos. Así que si era x cubo, pongo 3 por x al cuadrado. Sigo, más. Ahora voy al otro término y hago lo mismo. En este caso es la misma regla. Tengo 3x cuadrado. ¿Qué va a pasar? El 2 lo voy a poner multiplicando adelante. No me tengo que olvidar que ya hay un 3. Esta vez voy a poner 3 por 2, pero ustedes ya podrían pensar que ahí va un 6. Y después dice menos 2, pero menos 2 es un número. Y la derivada de un número, según la tablita que tenemos al lado, es 0. Así que ya ni escribo nada, pero como en este caso estoy poniendo todos los datos, voy a poner el más 0 para que se entienda. Y vamos a escribir entonces ahí abajo, ¿sí? ¿Qué sería esto? Y sería 3x cuadrado más 6x. Y esa es la derivada. ¿Sí? Profe, ¿no puedes volver a repetir lo que hiciste? Sí. Lo escribo, lo hago de vuelta para ir viendo. ¿A mí qué función me dieron originalmente? Me dieron x cubo más 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? Esa es mi f, la que me dieron original. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir derivando término por término. Empiezo entonces por derivar esto, el x cubo. ¿Cómo?
y usando esta línea porque es la que me indica cómo se deriva x a la algo. Así que voy a hacer eso, voy a agarrar y voy a derivar ese x cubo. ¿Cómo lo derivo? Y la fórmula dice que el exponente que tenía acá tiene que pasar a multiplicar. Y que en el lugar del exponente me tiene que quedar uno menos. Bueno, entonces si yo tenía un 3, voy a poner ese 3 acá multiplicando, y en el lugar del exponente voy a dejar uno menos. ¿Sí? ¿Hasta ahí va? Sí. Genial. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro término. En el otro término tengo 3x cuadrado. Ok, entonces si tengo 3x cuadrado, voy a aplicar la misma regla de antes. El exponente, este 2, este 2 de acá, ¿sí? Lo voy a traer ahí, lo bajo multiplicando, y en el lugar donde me quedaba el exponente, tengo que poner uno menos de lo que había. Como había un 2, tengo que poner un 1. Bueno, pero un 1 no se escribe, ¿sí? No se escribe x a la 1, se deja la x, ¿sí? Y el tercer término es un número. Y nosotros habíamos visto acá que la derivada de un número es 0. Así que directamente pongo 0. ¿Está bien? Entonces termina siendo, como habíamos dicho, ¿sí? 3x cuadrado más 6x. ¿Está bien? ¿Me siguieron cómo es el asunto? Sí. ¿Sí? Perfecto. Con esto ya tendríamos que ser capaces de hacer un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, me podrían decir, ¿sí? Fíjense, me podrían preguntar, como ejercicio, calcular la pendiente de la recta tangente a la función 2x cubo más 3x menos 8 en x igual 5. ¿Por qué me tienen que dar un número? Porque acuérdense que cuando hablábamos de la pendiente de la recta tangente, estábamos hablando de un cierto lugar, porque la tangente no es igual en cada momento de la función. La tangente va a ir cambiando en distintos lugares de la función. Por lo tanto, yo no puedo calcular la pendiente de la recta tangente en cualquier lado. La tengo que calcular en un lugar. Por eso me tienen que aclarar una X. Ahora bien, ¿qué me tengo que acordar yo? Yo me tengo que acordar que calcular la pendiente de la recta tangente, me vuelve a ser el simbolito, ahí está. La pendiente de la recta tangente es la derivada, lo que vimos en la clase anterior. Me dicen pendiente de la recta tangente, yo pienso derivada, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a buscar primero? Voy a buscar primero la función derivada con las reglas que acabamos de ver. Vamos a ver quién es la derivada. La escribo con la otra notación para ir acostumbrándonos a que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que f' esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? Y empecemos, 2x cubo. Vamos a derivar 2x cubo. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que el 3 bajarlo multiplicando, la x escribirla y ponerle 1 menos 2. Listo, ya hicimos el 2x cubo. ¿Sí? Ya lo derivamos. ¿Por qué lo escribiste como dy sobre dx? O sea, Es- derivada y sobre Es derivada otra... de x. No, en realidad todo eso, si uno lo quiere leer matemáticamente, se lee derivada de y con respecto a x. Es una forma de escribir la derivada, ¿sí? Igual que si escribiéramos f', que es lo que venía escribiendo yo hasta ahora,
Es la misma cosa. Les escribo las dos formas de escribirlo porque el libro también a veces usa una y a veces usa otra. ¿Sí? Pero es nada más otra forma de escribir Perfecto. la derivada. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a derivar el siguiente término, 3x. Bueno, pero según nuestra regla que estaba acá arriba, ¿sí? Tenemos que, cuando es un número, por x, lo único que hacemos es dejar el número. Eso está mal escrito, niños. Menos mal que lo vimos, pero hay que borrarlo eso. Cuando derivo un número, la derivada me da por resultado el número. ¿Sí? K en este caso, no x. ¿Sí? Entonces, en este caso, como dijimos recién, me da el número, es decir, me da más 3. ¿Sí? Y la derivada de menos 8 es simplemente un número, así que es 0. Quiere decir que escribiendo bien todo esto que escribimos, nosotros vamos a escribir que la derivada es 6x² más 3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esperen que tengo que volver a mover esto porque no se ve. Ahí está. ¿Sí? 6x² más 3. ¿Está bien? Pero esa no es la derivada en x igual 5. A mí me habían pedido la derivada en x Profe, igual una 5. pregunta. Sí, En la primer cuenta que escribiste dice menos 8. ¿Hay sí. que respetar los símbolos o se cambian? Los signos hay que respetarlos, pero en el caso justo de este, que es un número, la derivada de un número es 0, así que 0 y menos 0 es lo mismo. Por eso puse más. Sí, pero técnicamente habría que haber puesto menos 0. ¿Sí? Lo que pasa es que más 0 y menos 0 es lo mismo, pero sí, hay que respetar el signo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Las derivadas cuándo se usan? Las derivadas se Hacían- usan cuando uno quiere buscar la medida de cambio, de la misma manera que hablábamos el otro día. Cuando uno quiere buscar, por ejemplo, la velocidad, en realidad es una derivada, ¿sí? Siempre que me interese ver cómo cambia algo con respecto a otra cosa, voy a usar una derivada. En ejercicios, en el caso de la derivada, lo vamos a usar particularmente cuando me hablen de la recta tangente, y después cuando veamos optimización también es un tema donde se usan las derivadas. ¿Sí? Termino esta idea porque me quedan 3 minutos y después de última nos juntamos de vuelta o vemos cómo hacemos. ¿Sí? Vamos entonces a terminar esto. Porque a mí me habían pedido calcular la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada, a esa función, pero cuando x vale 5. Entonces, lo que me faltaría es esa idea de que x vale 5. ¿Sí? Como x vale 5, ¿quién es f'? ¿Quién es la derivada cuando x vale 5? Tengo que hacer. ¿Sí? O sea, tengo que reemplazar la x por 5. Es decir, tengo que hacer 6 por 5 al cuadrado más 3. Es decir, primero calculo la función derivada y después reemplazo la x por la que me dijeron. ¿Sí? En este caso tengo que hacer 6 por 25 más 3. ¿Sí? 3 por 25 es 75, así que 6 por 25 es 150, y por lo tanto esto da 153. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente a esa función 2x³ más 3x menos 8, cuando x vale 5, es 153. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. Sí. Genial. Si hasta acá me siguieron, con esto deberíamos poder, ¿sí?, resolver toda clase de ejercicios que tengan que ver con derivar. ¿Sí? Yo les voy a poner hoy una tarea para resolver, ya les digo, para el jueves que viene, de manera que podamos el lunes juntarnos y revisar los ejercicios que ustedes ya van a estar mirando y revisando. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, como siempre les pido que todos me pongan presente en el chat
Así me queda guardada la asistencia. La asistencia no es que tenga que ver con una nota en sí, pero sí seguramente va a influir de alguna forma en los conceptos, en los redondeos y demás. ¿Sí? Así que tenemos que tratar de estar. Obviamente con todos los asuntos que tenemos, si tenemos conexión, si no tenemos, todas esas cosas se tienen en cuenta, no es algo, por eso no es que les voy a poner un 1 si no vienen, pero sí la idea de tratar de estar, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vemos, yo les voy a mandar ahora un link para el lunes, ¿sí? Así nos vemos y revisamos los ejercicios que yo les voy a dejar, ¿ok? Buenísimo. Buenísimo, chicos. Nos vemos entonces el lunes. Adiós.